Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura de El Camino de la Perfección. Dominar la mente y los sentidos. Yam sanyasam iti prabhur, yogam tam viti pandava, nahi asanyasta sankalpo, yogi bhavati kaschana. Debes saber que lo que se llama renunciación es lo mismo que yoga o vincularse con el Supremo o hijo de Pandu, porque uno nunca puede convertirse en un yogi a menos que renuncie al deseo de complacer los sentidos. Bhagavad Gita 6.2. Este es el verdadero propósito de la práctica del yoga. La palabra yoga significa unirse. Aunque naturalmente somos parte integral del Supremo, en nuestro estado condicionado ahora estamos separados. Debido a nuestra separación somos reacios a comprender a Dios y hablar de nuestra relación con Él, e incluso nos inclinamos a pensar que esa discusión es una pérdida de tiempo. En una iglesia o en un templo para la conciencia de Krishna hablamos de Dios, pero la gente en general no está muy interesada. Piensan que es una pérdida de tiempo, una especie de recreación en nombre del avance espiritual, y creen que ese tiempo podría aprovecharse mejor para ganar dinero o divertirse en una discoteca o restaurante. Por lo tanto, no nos sentimos atraídos hacia Dios debido al disfrute de los sentidos, y por eso se dice que aquellos que son adictos al disfrute de los sentidos no pueden convertirse en yogis, es decir, no son elegibles para participar en el sistema de yoga. Uno no puede avanzar en ningún sistema de yoga si participa de la complacencia de los sentidos y luego se sienta a intentar meditar. Eso es solo un engaño colosal. Semejante actividad contradictoria no tiene sentido. En primer lugar, yoga significa controlar los sentidos. Yama niyama. Hay 8 etapas del yoga. Yama, niyama, asana, dhyana, dharana, pranayama, pratyahara y samadhi. En este 6º capítulo, en el que el Señor habla del sistema Sankhya Yoga, afirma desde el principio que uno no puede llegar a ser un yogi a menos que renuncie al deseo de complacer los sentidos. Por lo tanto, quien complace sus sentidos no puede ser aceptado como yogi. El yoga exige un celibato estricto. En el sistema de yoga no hay vida sexual. Si uno se entrega al sexo, no puede ser un yogi. Muchos de los llamados yogis vienen de la India a Estados Unidos y dicen: si puedes hacer lo que quieras, puedes tener todo el sexo que quieras, solo medita, te daré un mantra y tú me darás algo de dinero. Todo esto es una tontería. Según las autorizadas declaraciones de Shri Krishna, uno no puede llegar a ser un yogi a menos que renuncie al deseo de complacer los sentidos. Esto se establece explícitamente como la primera condición para la práctica del yoga. Arurukshor muner yogam, karma karanam uchate, yoga ruddhasya tasyaiva, shama karanam uchate. Para aquel que es un neófito en el sistema óctuple de yoga, se dice que el trabajo es el medio. Y para aquel que ya ha alcanzado el yoga, se dice que el medio es el cese de todas las actividades materiales. Bhagavad Gita 6.3. Según este verso, hay quienes están intentando alcanzar la etapa de perfección y quienes ya han alcanzado esa etapa. Mientras uno no esté situado en la plataforma de la perfección, debe ocuparse en muchas obras. En Occidente hay muchas sociedades de yoga que intentan practicar el sistema de asanas y por lo tanto practican sentarse en diferentes posturas. Eso puede ayudar, pero es solo un proceso preliminar en el camino hacia la consecución de la verdadera plataforma del yoga. El verdadero sistema de yoga en su etapa perfecta es muy diferente de esta gimnasia corporal. Sin embargo, es importante comprender que desde el principio una persona consciente de Krishna
está situada en el plano de la meditación porque siempre está pensando en Krishna. Al estar constantemente ocupado en el servicio de Krishna, se considera que ha cesado todas las actividades materiales. Yadahi nendriyarteshu nakarmeshu unushahate sarva sankalpa sannyasi yogarudas todachate. Se dice que una persona es elevada en yoga cuando, habiendo renunciado a todos los deseos materiales, no actúa para complacer los sentidos ni se ocupa en actividades fruitivas. Bhagavad Gita 6.4. Esta es en realidad la etapa perfecta del yoga, y se dice que quien ha alcanzado esta etapa ha alcanzado el yoga. Es decir, que se ha conectado, unido o vinculado con el Todo Supremo. Si una pieza se desconecta de una máquina no cumple ninguna función, pero una vez que se fija correctamente a la máquina funciona correctamente y realiza sus diferentes funciones. Ese es el significado del yoga, unirse con el Todo Supremo, servir en conjunto con la máquina total. Actualmente estamos desconectados y nuestras actividades fruitivas materiales son simplemente una pérdida de tiempo. A quien se ocupa en esa actividad se le describe en el Bhagavad Gita como un mudha, es decir, un sinvergüenza. Aunque uno pueda ganar miles de dólares diariamente y ser un importante hombre de negocios, en el Bhagavad Gita se lo describe como un mudha, un sinvergüenza, porque simplemente está perdiendo el tiempo comiendo, durmiendo, defendiéndose y apareándose. La gente no se detiene a pensar que en realidad están trabajando muy duro para nada. Un hombre que gana millones de dólares no puede comer mucho más que un hombre que gana $10. Un hombre que gana millones de dólares no puede aparearse con millones de mujeres. Eso no está en su poder. Su poder de apareamiento es el mismo que el de quien gana $10, así como su poder de comer es el mismo. Esto quiere decir que nuestro poder de disfrute es limitado, por lo tanto uno debería pensar, mi disfrute es el mismo que el del hombre que gana $10 diarios, entonces, ¿por qué trabajo tan duro para ganar millones de dólares? ¿Por qué estoy desperdiciando mi energía? Debo dedicar mi tiempo y energía a comprender a Dios. Ese es el propósito de la vida. Si uno no tiene problemas económicos, tiene tiempo suficiente para comprender el proceso de conciencia de Krishna. Si pierde este precioso tiempo, se le llama mudha, sinvergüenza o asno. Según el verso anterior, se dice que una persona ha alcanzado el yoga cuando ha renunciado a todos los deseos materiales. Una vez que estamos perfectamente situados en el yoga, estamos satisfechos. Ya no experimentamos deseos materiales, ya no actuamos para complacer los sentidos, ni nos ocupamos en actividades fruitivas. Cuando hablamos de actividad fruitiva nos referimos a actividades realizadas con el propósito de complacer los sentidos. Es decir, ganamos dinero para gratificar nuestros sentidos. Si uno es virtuoso, se involucra en actividades piadosas, dona dinero a organizaciones benéficas, abre hospitales, escuelas, etc. Aunque estas son ciertamente actividades virtuosas, en última instancia están destinadas a la gratificación de los sentidos. ¿Cómo es esto? Si hago una donación a una institución educativa, por ejemplo, recibiré buenas instalaciones educativas y obtendré una educación superior en mi próxima vida. Con esta educación alcanzaré una buena posición y adquiriré una buena cantidad de dinero. Entonces, ¿cómo utilizaré este dinero? Para la complacencia de los sentidos. Así, estas actividades virtuosas y fruitivas forman una especie de ciclo. A menudo escuchamos la expresión un mejor nivel de vida, pero ¿qué significa esto? Se dice que el nivel de vida en América es superior al de la India, pero en ambos países se come, se duerme, se defiende y se aparea. Por supuesto, en Estados Unidos la calidad de los alimentos puede ser mejor, pero el proceso de alimentación existe. Un nivel de vida superior no significa una realización espiritual superior. Simplemente significa comer, dormir, aparearse y defenderse mejor. Esto se denomina actividad fruitiva y se basa en la complacencia de los sentidos. El yoga no tiene nada que ver con la complacencia de los sentidos ni con la actividad fruitiva.
Yoga significa conectarse con el Supremo. Dhruva Maharaj se sometió a severas austeridades para ver a Dios, y cuando finalmente vio a Dios dijo: Swamim Kritartos mi varam nayache. Mi querido Señor, ahora estoy completamente satisfecho. No pido nada más, no quiero más bendiciones tuyas. ¿Por qué Dhruva Maharaj no pidió bendiciones? ¿Qué es una bendición? Generalmente bendición significa recibir un gran reino, una hermosa esposa, comida deliciosa, etc. Pero cuando uno está realmente conectado con Dios, no quiere tales bendiciones. Está plenamente satisfecho. Swamin Kritartos mi varam nayache. En realidad, Dhruva Maharaj inicialmente buscó a Dios para alcanzar el reino de su padre. La madre de Dhruva Maharaj fue rechazada por su padre y a su madrastra le molestaba que se sentara en el regazo de su padre. De hecho, ella le prohibió sentarse en el regazo de su padre porque Dhruva Maharaj no había nacido de su vientre. Aunque solo tenía 5 años, Dhruva Maharaj era un kshatriya y lo tomó como un gran insulto. Dirigiéndose a su propia madre le dijo: Madre, mi madrastra me ha insultado al prohibirme sentarme en el regazo de mi padre. Entonces Dhruva Maharaj se echó a llorar y su madre dijo: Mi querido muchacho, ¿qué puedo hacer? Tu padre ama a tu madrastra más que a mí, no puedo hacer nada. Dhruva Maharaj dijo entonces: Pero yo quiero el reino de mi padre, dime cómo puedo conseguirlo. Mi querido muchacho, dijo su madre, si Krishna, Dios, te bendice, podrás conseguirlo. ¿Dónde está Dios?, preguntó Dhruva Maharaj. Oh, se dice que Dios está en el bosque, dijo su madre. Los grandes sabios van al bosque a buscar a Dios. Al oír esto, Dhruva Maharaj fue directamente al bosque y comenzó a realizar severas penitencias. Finalmente vio a Dios y cuando lo vio, ya no deseó el reino de su padre. En cambio dijo: Mi querido señor, estaba buscando algunos guijarros, pero en lugar de eso encontré joyas valiosas. Ya no me importa el reino de mi padre, ahora estoy plenamente satisfecho. Cuando uno está realmente conectado con Dios, está totalmente satisfecho. Su satisfacción es infinitamente mayor que el llamado disfrute en este mundo material. Esa es la satisfacción que resulta de la realización de Dios y esa es la perfección del yoga. Cuando una persona está plenamente ocupada en el amoroso servicio trascendental del Señor, se complace en sí misma y por lo tanto ya no se ocupa en la complacencia de los sentidos y en actividades fructivas. De lo contrario, debemos dedicarnos a la complacencia de los sentidos, ya que no podemos vivir sin ocuparnos. Es imposible cesar toda actividad. Como se dijo antes, actuar es nuestra naturaleza como entidades vivientes. Se dice: una mente ociosa es el taller del diablo. Si no tenemos ocupación consciente de Krishna, nos ocuparemos en la complacencia de los sentidos o en actividades fructivas. Si un niño no es entrenado o educado, se echa a perder. Si uno no practica el sistema de yoga, si no intenta controlar sus sentidos mediante el proceso del yoga, los ocupará en su propia gratificación. Cuando uno no está gratificando sus sentidos, no se trata de practicar yoga. Sin conciencia de Krishna, uno debe estar siempre buscando actividades egocéntricas o egoístas prolongadas. Pero una persona consciente de Krishna puede hacer todo para satisfacer a Krishna y de ese modo estar plenamente desapegada de la complacencia de los sentidos. Aquel que no ha realizado a Krishna debe tratar mecánicamente de escapar de los deseos materiales antes de ser elevado al peldaño más alto de la escalera del yoga. Se puede comparar el sistema de yoga con una escalera de mano. Un yogi puede estar situado en el 5º escalón, otro yogi puede estar en el 40º escalón y otro más en el 500. El objetivo, por supuesto, es llegar a la cima. Aunque toda la escalera puede denominarse sistema de yoga, quien está en el 5º escalón no es igual a quien está más arriba. En el Bhagavad Gita, Shri Krishna describe varios sistemas de yoga: Karma Yoga, Jnana Yoga, Dhyana Yoga y Bhakti Yoga. Todos estos sistemas están conectados con Dios, Krishna, tal como toda la escalera está conectada al piso más alto. Esto no quiere decir que todos los que practican el sistema de yoga estén situados en el piso más alto. Solo aquel que está en plena conciencia de Krishna está así situado. Otros están situados en diferentes escalones de la escalera yógica. Udaret atmanatmanam, natmanam avasadayet, atmaivahi atmano bandur,
Atmaiva Ripur Atmana. Uno debe liberarse con la ayuda de su mente y no degradarse. La mente es amiga del alma condicionada y también su enemiga. Bhagavad Gita 6.5. La palabra Atma denota cuerpo, mente y alma dependiendo de diferentes circunstancias. En el sistema de yoga, la mente y el alma condicionadas son especialmente importantes. Puesto que la mente es el punto central de la práctica del yoga, Atma se refiere aquí a la mente. El propósito del sistema de yoga es controlar la mente y alejarla del apego a los objetos de los sentidos. Aquí se enfatiza que la mente debe estar entrenada de tal manera que pueda liberar al alma condicionada del lodo de la nesciencia. En el sistema Ashtanga Yoga, estos 8 yogas, dhyana, dharana, etc., tienen como objetivo controlar la mente. Shri Krishna afirma explícitamente que el hombre debe utilizar su mente para elevarse. A menos que uno pueda controlar la mente, no hay cuestión de elevación. El cuerpo es como un carro y la mente es el conductor. Si le dices a tu conductor, por favor llévame al templo de Krishna, el conductor te llevará allí. Pero si le dices, por favor llévame a esa licorería, irás allí. Es responsabilidad del conductor llevarte a donde quieras. Si puedes controlar al conductor, él te llevará a donde debes ir. Pero si no, al final te llevará a donde quiera. Si no tienes control sobre tu conductor es tu enemigo. Pero si actúa según tus órdenes, es tu amigo. El sistema de yoga está destinado a controlar la mente de tal manera que la mente actúe como tu amiga. A veces la mente actúa como amiga y otras veces como enemiga. Debido a que somos parte integral del Supremo, quien tiene independencia infinita, tenemos independencia diminuta o finita. Es la mente la que controla esa independencia y por lo tanto puede llevarnos al templo de Krishna o a algún club nocturno. El propósito de este movimiento para la conciencia de Krishna es fijar la mente en Krishna. Cuando la mente está tan fijada, no puede hacer nada más que actuar como nuestro amigo. No tiene margen para actuar de otra manera. Tan pronto como Krishna se asienta en la mente, hay luz. Tal como cuando el sol está en el cielo, la oscuridad desaparece. Krishna es como el sol, y cuando él está presente no hay lugar para la oscuridad. Si mantenemos a Krishna en nuestra mente, la oscuridad de Maya nunca podrá entrar. Mantener la mente fija en Krishna es la perfección del yoga. Si la mente está fuertemente fijada en el Supremo, no permitirá que entre ninguna tontería y no habrá caída. Si la mente es fuerte, el conductor es fuerte y podemos ir a donde deseemos. Todo el sistema de yoga tiene como objetivo fortalecer la mente, hacerla incapaz de desviarse del Supremo. Savai Mana Krishna Paradavindayo. Uno debe fijar su mente en Krishna tal como lo hizo Ambarish Maharaj cuando tuvo una pelea con un gran Ashtanga Yogi llamado Durvasa Muni. Cuando Ambarish Maharaj era un hombre de familia, era un hombre de libras y chelines. Esto significa que tenía que tener en cuenta libras, chelines y 6 peniques o dólares y centavos. Además de ser un cabeza de familia, Maharaj Ambarisha también fue un gran rey y devoto. Durvasa Muni era un gran yogi que tenía mucha envidia de Maharaj Ambarisha. Durvasa Muni pensaba, soy un gran yogi y puedo viajar por el espacio. Este hombre es un rey corriente y no posee tales poderes yógicos. Aún así la gente le rinde más honores. ¿Por qué es esto? Le daré una buena lección. Durvasa Muni procedió entonces a pelear con Maharaj Ambarisha, pero como el rey siempre estaba pensando en Krishna, logró derrotar a este gran yogi. En consecuencia, Narayana ordenó a Durvasa Muni que se refugiara a los pies de Maharaj Ambarisha. Durvasa Muni era un yogi tan perfecto que en un año podía viajar por todo el universo material y también penetrar en el universo espiritual. De hecho, fue directamente a la morada de Dios, Vaikunta, y vio a la personalidad de Dios misma. Sin embargo, Durvasa Muni estaba tan débil que tuvo que regresar a la tierra y caer a los pies de Maharaj Ambarisha. Maharaj Ambarisha era un rey corriente, pero su única gran cualidad era que siempre estaba pensando en Krishna. De este modo, su mente siempre estuvo controlada y se situó en el nivel más alto y perfecto del yoga. También podemos controlar muy fácilmente la mente manteniéndola fija
en los pies del loto de Krishna en nuestro interior. Simplemente por pensar en Krishna nos volvemos conquistadores victoriosos, los más elevados yogis. Yoga Indraya Samyama, el sistema de yoga, está destinado a controlar los sentidos. Y dado que la mente está por encima de los sentidos, si podemos controlar la mente, nuestros sentidos se controlan automáticamente. La lengua puede querer comer algo inadecuado, pero si la mente es fuerte puede decir no puedes comer esto, solo puedes comer Krishna Prasada. De esta manera la lengua, así como todos los demás sentidos, pueden ser controlados por la mente. Indriyani parani ahur, indriyevya parammana. El cuerpo material está formado por los sentidos, y en consecuencia las actividades del cuerpo son actividades sensuales. Sin embargo, por encima de los sentidos está la mente, por encima de la mente está la inteligencia, y por encima de la inteligencia está el alma espiritual. Si uno está en el plano espiritual, su inteligencia, su mente y sus sentidos están todos espiritualizados. El propósito de este proceso de conciencia de Krishna es actualizar la espiritualización de los sentidos, la mente y la inteligencia. El alma espiritual es superior a todos, pero como está durmiendo, le ha dado poder a la mente voluble. Sin embargo, cuando el alma despierta, vuelve a ser dueña y la mente servil no puede actuar impropiamente. Una vez que despertamos a la conciencia de Krishna, la inteligencia, la mente y los sentidos no pueden actuar sin sentido. Deben actuar de acuerdo con los dictados del alma espiritual. Eso es espiritualización y purificación. Rishikena Rishikesha Sevanam Bhaktir Uchate. Debemos servir al amo de los sentidos con los sentidos. El Señor Supremo recibe el nombre de Rishikesha, lo que significa que Él es el controlador original de los sentidos. Tal como un rey es el controlador original de todas las actividades de un estado y los ciudadanos son controladores secundarios. Bhakti significa actuar espiritualmente de acuerdo con los deseos de Rishikesha. ¿Cómo podemos actuar? Dado que debemos actuar con nuestros sentidos, debemos espiritualizarlos para poder actuar correctamente. Como se dijo antes, sentarse en meditación silenciosa significa detener actividades indeseables, pero actuar con conciencia de Krishna es trascendental. El cese de una acción sin sentido no es en sí mismo la perfección. Debemos actuar perfectamente. A menos que entrenemos nuestros sentidos para actuar de acuerdo con Rishikesha, el amo de los sentidos, nuestros sentidos volverán a ocuparse en actividades indeseables y caeremos. Por lo tanto, debemos ocupar los sentidos en acción por Krishna y de esa manera permanecer firmemente fijos en la conciencia de Krishna. En la existencia material, uno está sujeto a la influencia de la mente y los sentidos. De hecho, el alma pura está enredada en el mundo material debido al ego de la mente que desea enseñorearse de la naturaleza material. Por lo tanto, se debe entrenar la mente para que no sea atraída por el brillo de la naturaleza material y de esa manera el alma condicionada pueda salvarse. Uno no debe degradarse por la atracción hacia los objetos de los sentidos. Cuanto más nos sentimos atraídos por los objetos de los sentidos, más nos enredamos en la existencia material. La mejor manera de desenredarse es ocupar siempre la mente en la conciencia de Krishna. En el Bhagavad Gita, en el capítulo 6, verso 5, se usa para enfatizar este punto, es decir, que uno debe hacer esto. También se dice, Mana eva manushanam, karanam banda mokshayo, bandaya vishaya sango, muktuayai nirvishayam manaha. Para el hombre, la mente es la causa de la esclavitud y la mente es la causa de la liberación. La mente absorta en los objetos de los sentidos es la causa de la esclavitud, y la mente desapegada de los objetos de los sentidos es la causa de la liberación. Vishnu Purana 6.7.28. La mente que siempre está ocupada en la conciencia de Krishna es la causa de la liberación suprema. Cuando la mente se ocupa de ese modo en la conciencia de Krishna, no hay ninguna posibilidad de que se ocupe en la conciencia de Maya. En conciencia de Krishna permanecemos en la luz del sol y no hay posibilidad de que la oscuridad
nos oscurezca. Debido a que tenemos libertad, podemos quedarnos en una habitación oscura o salir a plena luz del día. Esa es nuestra elección. La oscuridad puede ser erradicada por la luz, pero la luz no puede ser cubierta por la oscuridad. Si estamos en una habitación oscura y alguien trae una lámpara, la oscuridad desaparece. Pero no podemos convertir la oscuridad en la luz del sol. No es posible. La oscuridad simplemente se desvanecerá. Krishna, Surya, Sama, Maya, Jaya, Andhakara. Krishna es como la luz del sol y Maya es como la oscuridad. Entonces, ¿cómo puede existir oscuridad bajo la luz del sol? Si siempre nos mantenemos a la luz del sol, la oscuridad no actuará sobre nosotros. Esa es toda la filosofía de la conciencia de Krishna. Ocúpate siempre en actividades conscientes de Krishna y Maya se disipará, tal como la oscuridad se disipa cuando hay luz. Esto se afirma en el Srimad Bhagavatam 1.7.4. Bhakti yogena manasi samyak pranishite mashkulinam apashat purusham purnam mayam chatat apashrayam. Cuando el sabio Vyasadeva, bajo la instrucción de su maestro espiritual Narada, fijó su mente ocupándola perfectamente, vinculándola al servicio devocional, Bhakti Yoga, sin ningún vestigio de materialismo, Vyasadeva vio a la absoluta personalidad de Dios junto con su energía externa, que estaba bajo total control. La palabra mana sí se refiere a la mente. Cuando uno está iluminado en el Bhakti Yoga, la mente se libera completamente de toda contaminación. Samyak pranishite male. Cuando Vyasa vio a la suprema personalidad de Dios, vio a Maya en el fondo. Mayam yatat apashrayam. Siempre que hay luz, también existe la posibilidad de que esté presente la oscuridad. Es decir, la oscuridad es del otro lado de la luz, o la oscuridad está al amparo de la luz. Tal como si levantara mi mano hacia la luz, la parte superior de mi mano estará iluminada, y la parte inferior estará sombreada. En otras palabras, un lado es luz y el otro oscuridad. Cuando Vyasadeva vio a Krishna, el Señor Supremo, también vio a Maya, oscuridad, bajo su refugio. ¿Y qué es esta Maya? Esto se explica en el siguiente verso del Srimad Bhagavatam 1.7.5. Yaya sammojito jiva atmanam trigunatmakham paropimanute nartam tatkritam chavipadyate. Debido a la energía externa, la entidad viviente, aunque trascendental, a las tres modalidades de la naturaleza material, se considera un producto material y, en consecuencia, sufre las reacciones de las miserias materiales. Así, la energía ilusoria ha cubierto temporalmente a las almas condicionadas. ¿Y quiénes son estas almas condicionadas? Aunque finitas, las almas espirituales condicionadas están tan llenas de luz como Krishna. El problema es que el alma condicionada se identifica con este mundo material. A eso se le llama ilusión, falsa identificación con la materia. Aunque el alma espiritual individual es trascendental, se ocupa en actividades impropias bajo el dictado de Maya, y esto produce su condicionamiento o identificación falsa. Esto se explica muy detalladamente en el capítulo 7, primer canto del Srimad Bhagavatam. En conclusión, nuestra posición actual es la de chispas espirituales llenas de luz. Ahora estamos temporalmente cubiertos por esta energía ilusoria, Maya, que nos está dictando. Actuando bajo la influencia de Maya, nos enredaremos cada vez más en la energía material. El sistema de yoga tiene como objetivo desenredarnos, y la perfección del yoga es la conciencia de Krishna. Así pues, la conciencia de Krishna es el medio más eficaz por el cual podemos desenredarnos de la influencia de la energía material. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari Bol.